El 3 de noviembre de 1893, en Santander, ocurrió uno de los accidentes más devastadores de la historia de España. Fallecieron 575 personas y resultó en la mayor catástrofe civil registrada en la historia del siglo XIX español. El buque Cabo Machichaco navegaba cargado con mercancías con destino al puerto de Santander. Transportaba 51 toneladas de dinamita que, de repente, estallaron. La explosión arrasó el puerto y fue tan grande que partes del barco y la carga terminaron en el centro de la ciudad. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. La historia del grave suceso del vapor Cabo Machichaco comenzó un 3 de noviembre de 1893 en Santander. El Machichaco pertenecía a la flota de la Compañía Ibarra y era el que hacía el servicio de cabotaje entre Bilbao y Sevilla, con primera escala en el puerto de Santander. En esta ocasión, iba cargado de materiales de ferretería como clavos o vigas, materiales siderúrgicos y, lo más peligroso, unas 1.700 cajas de dinamita junto a 20 garrafones de ácido sulfúrico. El barco transportaba en este viaje 4 veces más carga de lo habitual. El motivo era el brote de cólera que se había desatado en Bilbao poco antes y que afectó directamente al tráfico marítimo. Esto se tradujo en que el buque que debía haber recogido la carga en Bilbao la semana anterior en su ruta habitual no había podido hacerlo. Tras su breve parada en Bilbao, el barco tuvo que pasar una cuarentena breve de apenas 10 días en el lazareto de la isla de Pedrosa. Después todo debía ser sencillo y rutinario: arribar a puerto, atracar y descargar. Extrañamente, el Cabo Machichaco amarró en el muelle más cercano a la ciudad y no en la bahía, tal y como exigía el protocolo de barcos con mercancías peligrosas. Se saltaron la norma, cumpliendo la primera de muchas fatales irregularidades. La segunda llegó por parte del capitán, que no avisó del peligro de su carga y de que esa carga de explosivos duplicaba la habitual. A las 7 de la mañana de ese 3 de noviembre de 1893, el Cabo Machichaco quedó amarrado en el puerto de Santander y comenzó la descarga de su mercancía. Hacia las 2 de la tarde, un incendio descontrolado en una de las bodegas. Las llamas eran tan grandes que fue imposible sofocarlas. El espectáculo de los bomberos luchando contra las llamas congregó a una gran cantidad de curiosos que se agolpaban para ver cómo ardía un gran barco. Hubo un aviso de que la carga del barco se componía de explosivos. Pero los curiosos se negaron a abandonar su posición privilegiada frente al espectáculo. Creían, equivocadamente, que toda la carga estaba ya fuera del barco. Pocos días después, un testigo contó en el noticiario bilbaíno: corrió la voz de que el buque llevaba 1.700 cajas de dinamita y entonces la gente echó a correr. Pero regresaron muchos cuando alguien les dijo que la dinamita había sido desembarcada en el muelle. A esto debemos sumar otros fallos de seguridad, como que no se acordonó la zona, o que las autoridades que se encontraban en el lugar del desastre no guardaban una distancia de seguridad prudente, creando una falsa sensación de seguridad en el resto del público. Bomberos y policías sabían que la dinamita no explota con el fuego. La ventaja del invento de Alfred Nobel es que se trata de nitroglicerina estabilizada. Necesita un fulminante para explotar. Pero, al contacto con el agua que usaban para apagar el fuego, esta nitroglicerina se liberó y formó una sopa potencialmente explosiva en la bodega. Al intentar abrir el casco para inundar las bodegas con agua de mar y acabar con el incendio, los golpes fueron el detonante que produjo la deflagración. A las 16:45 horas, la carga dentro de la parte delantera del barco explotó. La mercancía de ferretería que llevaba dentro se convirtió en metralla. Se produjo un efecto de oleaje descontrolado que arrastró al agua a la gente que se agolpaba en el puerto. Además, la onda expansiva hizo el resto para llevarse por delante la vida de decenas de personas que allí se encontraban. El balance se saldó con unas 300 muertes, 500 personas con heridas graves y más de 2.000 con diversas lesiones más leves. El tamaño de la explosión fue tal que las crónicas del momento narran como a más de 200 metros frente a la catedral cayeron varias vigas. Santander se sumió en el caos. La ciudad se encontraba sin medios suficientes para asumir las consecuencias de un accidente de esta magnitud. El escritor y periodista Torcuato Luca de Tena explicó el impacto en una dramática crónica. Semejante hecatombe, la más horrible de las habidas en mucho tiempo entre los humanos, no puede medirse por la estadística ni puede contarse por el libro de entradas del hospital y por las bajas del registro civil. A los cadáveres encontrados hay que añadir los que se pudren en el fondo de la bahía. A los muertos del Camposanto, los muertos moralmente por la horrible sacudida nerviosa o por inmensas pérdidas en la familia. La noticia del accidente llegó de inmediato a las ciudades cercanas.
Desde Bilbao se movilizaron para ayudar en la catástrofe. Se enviaron bomberos para la extinción del fuego, que se extendía hasta 3 calles paralelas al muelle, y trabajadores de minas para colaborar en el rescate de personas entre los hierros. Se llegó incluso a solicitar formalmente la eliminación del protocolo sanitario por el brote de cólera. Fue una tragedia de la que Santander tardó mucho en recuperarse. La provincia cántabra se vio obligada a transformar su estructura económica y social. Buscó reorientar su economía hacia sectores menos conocidos como el turismo o los servicios. Se alejó de su tradición portuaria y comercial y convirtió la Magdalena y el Sardinero en los emblemas de la ciudad que hoy conocemos. Santander vivió después otro enorme desastre que afectó a su recuperación. Un incendio en 1941 que arrasó su casco histórico. Aunque hubo un espacio de 48 años entre ambas tragedias, la realidad es que fue otro gran obstáculo a superar por la localidad cántabra, obligada por ello a un gran cambio en su estructura urbana. Pero esta ya es otra historia. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.